Los miembros del Parlamento son, por lo general, unos borregos votantes perfectamente disciplinados. Max Weber, 1919. La Corona no puede tolerar acciones que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España... español o un puñado de españoles que se angustian pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo... Fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores, ¡viva la República! Compromiso de la Corona con la Constitución y con la democracia. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. Bienvenidos de nuevo a Culturas Políticas, este espacio de reflexión y debate de Frontera Ediciones en colaboración con El Independiente. Hoy acabamos nuestra primera temporada antes del parón veraniego y queríamos hacerlo por todo lo alto. Trataremos de averiguar cómo operan y qué motiva a los políticos hoy en día. Para ello recuperamos a uno de los padres de la sociología y la ciencia política moderna, Max Weber, y hemos invitado a una reconocida política con una legión de seguidores en redes sociales que paso a saludar sin más dilación. Beatriz Becerra, buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aunque nuestros oyentes seguramente ya la conocen, la presentamos brevemente. Beatriz Becerra se licenció en Psicología Industrial y desarrolló los primeros años de su carrera en grandes corporaciones como la CBS, Sony Pictures, Disney, además de en la ONG Acción contra el Hambre. También ha sido profesora universitaria y en 2008 se afilió a UPyD, que se había fundado un año antes, y fue la responsable de comunicación durante casi un lustro. En 2014 consigue un escaño como eurodiputada y hace 3 años publicó el libro Eres liberal y no lo sabes, con la editorial Deusto. Desde hace un año forma parte del equipo directivo del Ayuntamiento de Málaga como directora general de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno, que no me quería dejar ninguno de los apelativos de la dirección general. No me dejo nada, ¿no, Beatriz? No, está completo. Fenomenal, muchas gracias. Pues vamos con nuestros colaboradores habituales, con un currículum mucho más aburrido. Si me permitís la broma, tenemos a David Sarias, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y en la San Pablo CEU. Buenos días. Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal? Y Álvaro Petit, consultor de comunicación y periodista. Buenos días. Buenos días. Quien les habla, Javier Collado, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Vamos a presentar ya nuestro tema de hoy. Hoy usamos como brújula del programa una conferencia que pronunció Weber en 1919 titulada La política como vocación y como profesión. En ella, el pensador alemán examinó las principales características y cualidades del político profesional moderno. Hay que tener en cuenta que el texto se escribe tras acabar la Primera Guerra Mundial, al tiempo que surge una triple revolución política: el nacimiento de la política de masas, la aparición del político profesional y el surgimiento de los partidos políticos modernos, a saber, organizaciones complejas, burocratizadas y orientadas hacia la competición electoral. Dado el complejo contexto alemán de la época, Weber se aproximaba a la política desde un pragmatismo cínico y a veces brutalmente descarnado. Deja de lado el idealismo y abraza con naturalidad el aspecto venal y truculento de la actividad política. Aunque el título con frecuencia se traduce la política como vocación, el original alemán, Politics als Beruf, alude a la doble naturaleza de la política como vocación y como profesión, enfatizando la complejidad de la actividad política y las contradicciones inherentes a la misma. De esta forma, la política es una actividad que puede aunar objetivos nobles al servicio de ciertos ideales o intereses comunes con otros objetivos más sórdidos como satisfacer los intereses materiales y personales de quienes la practican. En primer lugar, para Weber, la política es participar en el poder o influir en la distribución del poder. Y por tanto, en su opinión, quien hace política aspira al poder como medio para la consecución de otros fines o bien al poder por el poder, para gozar del sentimiento de prestigio que éste confiere. Beatriz, ¿cómo viven los políticos desde tu experiencia esa aspiración del poder? ¿Para qué sirve el poder? ¿Está a un servicio de un ideal? ¿Está al servicio de la comunidad como un ente abstracto? Bueno, yo puedo hablar desde mi experiencia personal, que es bastante peculiar, como supongo que sabéis y saben muchos de nuestros oyentes. Hablar de los políticos como una entidad homogénea es bastante arriesgado y poco realista. Ese cuerpo, ese colectivo que se da en llamar los políticos, pues es tan diverso en
en sí mismo como puede ser o más que otros colectivos. Por supuesto que hay personas que se dedican a la política por un afán de poder egoísta, digamos, y otros con un afán de poder, pudiéramos llamar, de servicio. Yo creo que efectivamente la política o como dedicación, ¿no? Durante un tiempo determinado pasa por tener el poder de hacer cosas. La cuestión es el para qué, ¿no? Yo creo que es importante hacer esa diferenciación. Para poder hacer las cosas necesitas tener un determinado poder. La diferencia está en cómo lo utilizas y cuál es la finalidad para el que lo usas. En mi experiencia, como digo, que es bastante peculiar y limitada, mi actividad política, digamos, en ejercicio de representación pública está limitada a esos 5 años de legislatura en el Parlamento Europeo, y he tenido oportunidad de conocer todo tipo de versiones de ese uso del poder de la representación política para determinados fines. Es muy diferente. Yo puedo hablar de mi caso y efectivamente sí creo que es muy importante asumir la responsabilidad de que tienes un poder determinado para conseguir unos fines que necesariamente pasan, en mi caso lo eran, del interés general, ¿no? El servicio público. Yo creo que ese es, ligándolo con lo que mencionabas de Weber, yo también comparto esa visión de la política, esa visión pragmática, pero a diferencia de la aproximación cínica, yo comparto el pragmatismo con principios, que es el que ha vertebrado y vertebra en buena medida el corazón de la política europea, que no es incompatible. Tú puedes, ese principle pragmatism del que se habla, creo que es el acercamiento más acertado. Tanto Álvaro como David, pues habéis tenido vuestros más y vuestros menos también en el mundo de la política o con los políticos, ¿no? Álvaro, no sé, por empezar por ti, ¿cómo ves esta cuestión de la aspiración de poder entre la clase política? ¿Estáis de acuerdo con Beatriz o eres más cínico como es el caso de Weber? No, mi experiencia personal por trabajo con políticos es más cercana, mucho más cercana a lo que está comentando Beatriz que a la aproximación cínica de Weber. Es decir, yo a los políticos he conocido y que conozco, que son bastantes, en una inmensa mayoría se dedican a la política por la defensa de una creencia, de unas ideas, de una cosmovisión. Y se me ocurre, por ejemplo, pues los políticos vascos que he podido conocer y tratar, que hacían política en un contexto muy duro. Es decir, hacer política cuando Weber hace su aproximación al político y básicamente lo considera una especie de sociópata obsesionado con el poder. Yo le hubiera recomendado a Weber que se paseara por Rentería, por determinados pueblos del País Vasco, en donde hacer política no conllevaba poder. De hecho, lo que conllevaba es ponerte una diana. Ahora, con todas las diferencias, por supuesto, lo vemos en Cataluña, donde hay un proceso, hay una asfixia a determinados políticos que no comparten la ideología nacionalista. Y luego hay un aspecto que sí me gustaría mencionar, quizá para debatir más tarde o ahora, como veáis, y es que esto Beatriz seguramente nos lo pueda comentar mejor, y es que muchas veces tenemos una idea muy distorsionada de lo que es hacer política. Es decir, hacer política no es estar tocándose las narices, o sea, es una actividad que exige mucho, una dedicación completa, y en el caso, pienso, de los líderes nacionales, por ejemplo, o de los líderes más conocidos, una renuncia a cotas de privacidad que es muy dura y para la que no todo el mundo está preparado.
Entonces mi aproximación es más parecida a la de Beatriz. Pero coincidiendo contigo, fíjate, no es incompatible. Es decir, eso que tú dices que es una realidad, el asumir la responsabilidad de hacer un trabajo, sea temporalmente, como yo lo considero, o como dedicación de por vida por otra perspectiva, no es incompatible ese desempeño con el de los sociópatas. No, desde luego. Claro, es decir, por eso hablaba de la diversidad. Claro que existe una aproximación, con toda la gama del DSM-4, si quieres, ¿no? Con todas las posibilidades de descripción psiquiátrica, de sociopatía, psicopatía, neurosis, eso existe. Y esa convivencia de esos perfiles con el poder real, con el ejercicio y con el contexto, hace que esos perfiles tengan mucha más capacidad de acción o al menos de incidencia que el de los políticos o las personas que se dedican a la política, que yo prefiero decirlo así, durante un tiempo determinado con un objetivo determinado. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Y son las dos cosas. Por eso decía que lo de la homogeneidad no es aplicable. Completamente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que con la política pasa como pasa en el periodismo, en la empresa. Claro. Pero en la política más. Claro, es lo que más exacerbado por el poder. Es lo que te iba a añadir ahora y ya paso la palabra a David. ¿No crees que la política, por la propia el propio tipo de tarea y cómo se organiza el trabajo del político, da más pie a que ese tipo de perfiles que acaban siendo peligrosos y de los que Weber hace un retrato muy bueno, tengan mayor cabida o mayores posibilidades de prosperar que en otras profesiones? Absolutamente, sí, es lo que te quería decir. Es el caldo de cultivo más propicio. Por un lado, por lo que hablábamos del poder, por otro lado, por la exhibición, es decir, por la capacidad de visibilidad pública, y por otro lado, también porque ese poder se ejercita en buena medida a título de pequeñas decisiones que tienen que ver con lo cotidiano de un entorno cercano, o sea, de lo que te rodea a nivel de personas, ¿no? Claro. Con lo que eso significa de creación de cohortes clientelares y donde se quedan abolidos los filtros que podrían ocurrir en otras profesiones. Y lo digo porque en mi caso, como os comentaba, al ser muy peculiar, porque yo he tenido una trayectoria siempre durante todo el periodo previo, durante más de 20 años previos en la empresa privada, además en entornos multinacionales, pues al final dices, sí, las organizaciones humanas tienen muchas cosas en común. En función del sector o del contexto temporal también, pero el contexto político no tiene comparación con ninguno de los otros que yo he conocido, al menos. David. Bueno, de hecho me habéis pisado un poco lo que iba a comentar, porque yo creo que el meollo de Weber es que lo que te viene a decir es que el político necesita de esa combinación entre vocación de servicio, el buen político hablamos, entre vocación de servicio y ambición de poder por el poder. A mí me parecía que la pregunta era pertinente hoy, porque si pensamos en cuando Weber está escribiendo, él escribe en el 19, con la guerra recién acabada, y en su época el hecho de que, y además él empieza la conferencia de la que estamos hablando hoy, haciendo una definición de qué es el Estado, y él define el Estado como el Estado es capacidad de coacción. Es la policía, es la Guardia Civil y es el ejército. Y el político lo que quiere, el político tal y como lo define él, que es el estadista, es en lo que él está pensando, es el control de esa capacidad de coacción. Mencionaba Álvaro el caso de, por ejemplo, los miembros del Partido Popular en el País Vasco o los miembros del Partido Popular en Cataluña o políticos que representan a minorías que sufren mucho en cualquier sitio. Si lo piensas, Álvaro, y corrígeme si no es tu experiencia, que lo conoces aquello mucho mejor que yo, es verdad que ellos están en una posición de vulnerabilidad, si quieres, pero en el fondo la motivación es la misma. Yo quiero, a través de la política, acceder al poder. Yo quiero liberarme en cierto modo.
que sí que la intención es buena. O sea, la ambición de poder no tiene por qué ser una cosa mala, pero esa pulsión tiene que estar ahí. Si tú no tienes esa pulsión, no te dedicas a la política, te dedicas a la pintura o a la poesía o a, yo qué sé, o a correr por las tardes. Si te dedicas a la actividad política, y a mí me parece que es un rasgo de carácter fascinante del gremio, tú te tienes que meter en eso porque tienes esa ambición. Tú quieres la capacidad de liberarte a ti mismo y de, entre comillas ahora, imponer tu voluntad sobre los demás. La cuestión es esa voluntad, digamos, ¿en qué se traduce? Que aquí es donde entra la voluntad de servicio o el interés personal o lo que sea, pero ese rasgo que es un poquito narcisista tiene que estar ahí. Además, yo creo que lo ha puesto el dedo en la llaga muy bien Beatriz. Hablamos del psicópata y asumimos que la psicopatía es una cosa mala. Bueno, depende. En el caso del político, esa crueldad, y de nuevo, tanto Álvaro como Beatriz, conocéis vosotros al gremio mejor, de primera mano, mejor que yo. Un político que tenga un carácter blandito, que sea muy buena persona, es muy difícil que escale hasta llegar a la cúspide del poder. Mencionaba Beatriz la cotidianeidad. Yo en eso no estoy de acuerdo, pero bueno. No, pero esto, un poco de esto se trata. A mí, creo que el texto es muy atractivo por eso. Además, a mí se me ocurre el ejemplo, creo que lo mencionaba el otro día hablando informalmente con Beatriz. Barack Obama, ¿no? Que tiene la imagen del político bueno. Tú ves a Barack Obama y te entran unas ganas locas de abrazarle, que es muy bueno, muy majete. Bueno, coge a uno de sus asesores más íntimos, que es David Axelrod, y lo defenestra sin pestañear, porque lo tiene que defenestrar, porque es el precio que tiene que pagar por el poder. Y lo envía a la embajada de Corea y no pestañea. Y Axelrod además lo acepta, lo entiende. Es que para su supervivencia política tiene que sacrificar una pieza que soy yo. Álvaro me señala con el dedo, se está indignando Álvaro por momentos. No, pido la palabra. No. Rápidamente, Álvaro, porque no quiero perder mucho de vista el tema. No, además tiene que ver con el texto de Weber. Primero, yo creo que el texto de Weber hay que ponerlo en su contexto, es decir, Weber pronuncia esa conferencia en un momento de profundo cambio, Alemania ha perdido la guerra, está surgiendo la sociedad de masas, entonces yo tiendo a pensar que hay cierto temor a lo mejor o cierta inquietud frente a lo que viene. Eso por un lado. En segundo lugar, sobre dos cosas que ha dicho David, yo y esto Beatriz lo puede confirmar o desmentir. Yo los políticos que yo he conocido, en el caso del País Vasco, de PP y de PSOE también, que se han dedicado a eso, obviamente querían alcanzar el poder. Pero en muchos casos se dedicaban a la política sabiendo que no lo iban a alcanzar nunca, pero que había determinadas ideas que se debían defender en la esfera pública, con unos riesgos que a mi modo de ver superan en mucho a los posibles beneficios. Pero bueno, eso entiendo que es un juicio muy particular. Eso por un lado. Segundo, no estoy de acuerdo en lo de el político tiene que ser, que es una cosa que se repite mucho, el político tiene que ser mala persona para triunfar. No estoy de acuerdo. Sencillamente creo que es que las palancas de decisión, igual que las palancas de decisión en el sector privado cuando uno está en una gran multinacional son distintas y operan factores distintos, pues porque tú tienes unos accionistas ante los que tienes que responder, tienes unos organismos reguladores, un consejo de administración. En la política creo que también tiene unos factores de decisión que determinan las decisiones muy particulares. Y que tú muchas veces, pues el caso que ponías de Obama, tú tienes que sacrificar a un amigo o a un asesor leal porque tienes que ofrecer un mensaje a la sociedad a la que te debes, ¿no? Es un sacrificio relativo. A ver, porque es que le damos un sacrificio, no le ha apuñalado.
Claro, O sea, la eso coloca en es otro sitio. lo ha echado. Tampoco nos volvamos locos, eso no es Claro, sacrificar. lo ha echado. O sea, Sacrificar tampoco... es llevarla al monte, esto. O sea, que por eso que la tendencia a la hipérbole y a la autoconsideración como si fueras Moisés por parte de la política ya ha llegado a unos puntos excesivos. Estoy Yo completamente de acuerdo. estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro también en que lo de que sea incompatible ser buena persona con ser buen político, no estoy de acuerdo. Lo que sí es cierto es que el pragmatismo, que no tiene por qué ser una mala persona, al revés. El pragmatismo es imprescindible. La diferencia es si es un pragmatismo psicópata, es decir, en el que no existe ningún interés por el otro, en el que eres completamente impermeable a lo que les importe o necesiten los demás, o si es un pragmatismo destinado a conseguir unos fines, digamos, mayores, ¿no? De interés general, a grandes líneas. Estoy completamente de acuerdo. Pues mira, yo voy a meter el dedito aquí un poco, porque yo creo que estamos confundiendo tener un punto psicopático con ser mala persona. A ver, la psicopatía es que tienes una dificultad para empatizar. Ya está. No solo, David, no solo. La psicopatía no es dificultad para empatizar. Si tú eres un psicópata, eres completamente ajeno y no te importa nada la humanidad en general. Psicópata de libro. Otra cosa es que eres un poco psicópata, eres un poco pero eso no. Es como dices, no. Estoy un poco deprimido. No, la depresión. Es que Beatriz, ahí voy. Porque claro, estoy grados. Claro. Y a lo que va Weber, y yo que lo miro desde, y esto la audiencia tiene que ser consciente. Yo estoy aquí ejerciendo de abogado del diablo porque yo he tenido un contacto con políticos que es mucho más remoto del que han tenido tanto Álvaro como Beatriz, y entonces pues me puedo permitir ciertos lujos. Y además lo veo todo desde libros, ¿no? Que siempre pues pones distancia. Y a lo que va Weber es, vamos a ver, tú eres un político, y recordemos, hablamos en términos de 1919, con la guerra recién acabada. Y él está pensando en Lloyd George, por ejemplo, en Clemenceau. Oye, estos señores son responsables directos de la muerte en una auténtica carnicería que dura 4 años de máquina de picar carne de millones de seres humanos. Y entonces Weber, a la conclusión a la que llega es, vamos a ver, o tú tienes ese punto de psicopatía que te permite poner distancia entre tu persona y las consecuencias de tus decisiones, y consecuencias muy serias. Yo antes mencionaba el ejemplo frívolo de Axelrod. Que bueno, frívolo, en las relaciones muy próximas, cuando tú tienes un amigo y le traicionas, esto es frívolo hasta X punto. Pero en el caso de los líderes de la Primera Guerra Mundial, la conclusión a la que llega Weber es, o tú tienes el punto ese de psicopatía, de poner distancia, o tú enloqueces. Eso no lo soporta nadie. Tú eres una... Es que no quiero utilizar buena persona, pero porque no es el término que describe de lo que Weber está hablando y a lo que me refiero yo. Si tú no tienes ese punto, sencillamente estás incapacitado para hacer la política. Lincoln, que se supone que es uno de los grandes estadistas de la historia del mundo moderno. Churchill. Oye, estamos hablando de gente que tiene las manos no ya manchadas de sangre, es que son directamente responsables de la muerte de cientos de miles de seres humanos. En el caso de Lincoln y de Churchill, les cuesta momentos depresivos muy duros. Y hay otros políticos que profundizan en la psicopatía y llega un momento que se embrutecen del todo y enloquecen. Pues Stalin, por ejemplo, que ya venía psicópata de casa. Mao. Entonces Weber está jugando con eso, y él lo que te viene a decir es, para ser un hombre de Estado eficaz, necesitas ese punto. La mayoría... Eficaz, más que eficaz, es para llegar a ser. Igual la palabra más que es para ejercer para llegar a ser o tener ese nivel de poder del que estamos hablando, que ya es, digamos, el superior, ¿no? Si te entiendo correctamente, David, lo que estás diciendo es que para llegar a esos niveles de ejercicio de poder máximo necesita haber una brecha de desconexión o de tomar una perspectiva tan brutal de la realidad general de la especie humana casi, como para poder tomar decisiones completamente ajenas a esa realidad. Bueno, o por lo menos... ahí puede ser, para llegar a esos niveles, pero no te hace falta irte a la época de Weber, que por supuesto tiene esas características, lo tienes ahora.
Tú tienes a Nicolás Maduro, por decir algo, o tienes al propio Putin, o tienes a ejemplos más cercanos que, sin hablar de carnicerías o de guerras o de masacres, hay una desconexión absoluta, no ya de las necesidades o de la realidad de los gobernados, sino de la realidad en sí misma. Son la negación permanente de la realidad. Es decir, en este siglo que ha pasado, a ese perfil de desconexión, ¿no?, de lo humano, como para tomar decisiones sobre o extrahumanas, hay un elemento, una vuelta de tuerca mayor, que es la desconexión adicional de la realidad, que autojustifica encima este tipo de decisiones. Entonces, hemos llegado a un punto en este siglo en el que esa brecha, ¿no?, ese profundo cañón que existe entre el gobernante a nivel máximo y los gobernados, ya no solamente que pierdas de vista los nombres o la realidad o la humanidad de los destinos que tú gobiernas, sino que encima se añade un elemento de juicio adicional, que es la negación de esa realidad, que tampoco es nuevo, pero que hoy, un siglo después, se convierte en algo absolutamente cotidiano también. De tal manera que ya no hace falta ni justificar, ni buscar elementos que te ayuden a sobrellevarlo, sino que simplemente lo niegas, lo repites, lo amplificas. Imagínate lo que hubiera sido para Weber tener a sus opiniones y a esta conferencia o a sus reflexiones la amplificación de lo que podemos tener ahora, ¿no? ¿Cuánto cambia eso su visión sobre el perfil, además de sumarle o considerar la multiplicación de perfiles políticos? Tú piensas simplemente en España, ¿no? Ya no te hace falta ir. Hace no tanto, yo qué sé, 30 años o menos, 20, cuando la consideración de quiénes eran los políticos en España, pues eran unos cuantos, Pepe, Juan, Manolo y tal, estaban muy identificados. Ahora hay setas, es decir, todo está regado de perfiles políticos con un afán de visibilizarse y además con la capacidad de visibilizarse. Todos tienen algo que decir todo el tiempo en todas partes, con lo cual no existe ya ese gran perfil del político y algo que está detrás. Es que ese campo está completamente cubierto de esa fructificación de perfiles variados. Entonces, ya por no enrollarme más, porque sé que Javier está ya negro. Yo creo que el origen de o el planteamiento de esta conferencia, lo que habla de esa dualidad, ¿no?, de profesión, vocación y por qué y para qué. La política como vocación o como profesión y por qué, con qué motivación. Creo que es lo que tiene una actualidad absolutamente, en fin, candente ahora mismo. Yo quería comentar dos cosas. Primero, por resumir, si os parece un poco la postura, ¿no?, para el lector que no ha podido, el oyente que no ha podido leer la conferencia, ¿no? Y a raíz de lo que decía un poco David, ¿no?, esa visión cínica y casi psicopática, ¿no?, del político, dice Weber en el texto: quien busca la salvación de su alma y la de los demás, que no la busque por el camino de la política, cuyas tareas, que son muy otras, solo pueden ser cumplidas mediante la fuerza, ¿no? Es un poco la visión que resume Weber. Y luego está un poco lo que decías tú ahora, Beatriz, y que Weber establece en esa dualidad ética que él dice de entrada que no es una dualidad de facto, pero que sí está presente, que es la diferencia entre la moral y la ética en sí y la responsabilidad, ¿no? El tener un criterio de, bueno, voy a luchar como político solo por lo que es bueno, sin tener en cuenta las consecuencias que pueda tener, simplemente en esa idea moral superior de lucho por lo que es bueno como tal, o la responsabilidad de lucho con un determinado fin, con una determinada consecuencia, y ahí dejo un poco pues el eterno debate, ¿no?, entre los medios y los fines, ¿no? Y en cuanto a lo que estabais tocando, sí que creo que nos falta un poco centrar lo que entendemos en este punto o en este debate como político, ¿no? Porque por un lado estamos hablando de los grandes estadistas, que evidentemente están ahí. Tú has mencionado, Beatriz, a Maduro, a Putin, que quizá es más fácil ver el uso
esa alteración de la realidad constante o Trump, o sea, quien ha alterado más la realidad, una visión más alterada de la realidad, ¿no?, que la que tenía Trump durante sus 4 años de mandato. Y por otro lado tenemos pues la política a muchos otros niveles que tú también has explicitado, ¿no? Gente que a lo mejor ni siquiera está afiliada a un partido, pero que hace política desde las redes sociales, desde un determinado altavoz mediático y que y posiblemente no son comparables, ¿no? O, pienso yo, no sé cómo lo veis. Y también sobre esta diferenciación entre grandes líderes y gente a lo mejor de la política municipal o incluso que no está metido en una política partidista, una política activa desde ese punto de vista. No sé si creéis que también hay, al hilo de lo que comentabais, una ambición que va de la mano de la escalera. Es decir, cuanto más arriba estoy en la escalera de poder, más ambición tengo, más poder tengo y más poder quiero, ¿no? Un poco como esa ambición que se suele atribuir a la cuestión monetaria. No sé cómo lo ves, Beatriz. Hombre, yo creo que hay un elemento de juicio que sería interesante para definir eso, ¿no? Cuando hablas de políticos, ¿qué es político? Porque política deberíamos hacer todos en el ámbito de nuestras capacidades, ¿no? Pero al final se trata de ese desarrollo de una actividad autónoma, en fin, que marca una línea. Pero yo creo que se puede considerar político con esa visión que tenemos de profesión o de dedicación profesional, es el que cobra por hacer política. Creo que ese es para el político profesional. ¿No? Claro, entonces, si tú cobras por hacer política de una manera temporal o continua en tu vida, sea desde el punto de vista del ejercicio de la representación pública, que no es lo mismo ser un cargo electo que ser desempeñar un trabajo de designación interna. Tú puedes hacer política en el ámbito del partido o de las instituciones, pero eres por designación, no eres electo, pero sigues haciendo política y sigues cobrando por ello. Y no es lo mismo. No es lo mismo ser un representante electo que ser un cargo designado. Y eso son diferenciaciones que raramente se hacen, pero que tienen mucho sentido. Creo que en fin, mucha gente lo entiende bien, pero hay otra gente que ni se lo plantea, porque al final entiende que eso de que los políticos, sean unos u otros, cobren por hacer un trabajo, pues no está bien, porque deberían hacerlo porque sí. Cosa que ahí lleva a la siguiente cuestión de cómo se va a hacer bien la política si no se remunera adecuadamente y si además no hay unos acuerdos previos, ¿no? Un suelo común de acuerdo en el que se especifique, en general al menos, que si tú quieres hacer de la política o del ejercicio de la política una profesión, te tienes que cualificar. Pues si tú quieres ser médico, estudias medicina. Si tú quieres ser profesor, pues estudias magisterio o una carrera que se dedique luego a la enseñanza. Pero si quieres dedicarte a la política activa, ¿qué estudias? ¿Ciencias políticas? No. Entonces, no hay ni siquiera un suelo común en esto, que es lo que ha pasado, que el propio devenir ha marcado un perfil que es profesional en cuanto a la formación previa, pero también es de estilo y de actitud, que también ha hecho que ese colectivo llamado los políticos sea o haya sido hasta hace poco muy homogéneo. Al final dice, bueno, pues como la política ¿qué es? Pues bueno, pues como hay los 3 poderes, pues o bien hacen las leyes, o bien las ejecutas, o bien las hace tal, pues que de abogados, por decir algo, ¿no? Entonces, claro, hay una serie de lastres que vienen acarreados durante mucho tiempo que dificultan el pulir, el darle brillo a ese desempeño profesional, que yo personalmente creo que no solamente es digno, sino que debería ser, esto no es muy popular, pero que debería ser una mili. Yo soy de la opinión de que todo el mundo debería hacer una temporada de su vida, un desempeño en la actividad política, al nivel que sea, al que le guste, local, autonómico, nacional, europeo, debería serlo, porque es un servicio comunitario. Es un servicio comunitario que además te transforma completamente, porque pasas de ser un espectador que hace alarde de su ignorancia a conocer desde dentro y a no tener ya excusa de que no tienes elementos de juicio. Partir al menos de una cultura política, valga el nombre del programa en este sentido, ¿no? David está deseando decir algo. Sí, es que Beatriz no lo sabe todavía, pero se acaba de meter en otro embolado porque esto que nos acaba de decir exige que vuelvas a venir, Beatriz, pero esta vez vamos... Sí, pero esta ¿Porque vez... para hablar de sueldos o qué? No, para hablar de esto de que la política sea una mili, porque esto es
Pericles en estado puro. Bueno, pero vamos, eso será Pericles, pero mi madre, que no era Pericles y que era una señora, en fin, de lo más sencillo, lo decía también. Qué pena de Mili, para unas cosas la Mili de toda la vida, y por qué no todo el mundo pasa por la política, porque así nos pintaría de otra manera, ¿eh? Esto da para, ya digo, para otro podcast que ya hablaremos, porque además yo creo que es la cuestión de la implicación de la ciudadanía en la vida política, que tiene sus pros y sus contras. Y relacionado con esto, porque Javier ya me está regañando, que tenemos que movernos al bloque en el que ya ha entrado Beatriz. Y yo sí quería hacer dos comentarios. Uno de Javier, que también me ha impactado, que tiene relación con esto cuando él asocia mayor nivel de crueldad y de ambición a medida que vamos subiendo en la escalera de poder, ¿vale? Y yo con esto estoy radicalmente en desacuerdo. A mí no me parece que el político el político como criatura sea especialmente diferente del resto de los seres humanos que nos dedicamos a otra cosa. Voy a poner un ejemplo que es un poquito frívolo, pero solo un poquito. Yo no sé cuántos de vosotros habéis estado bregando con una comunidad de vecinos. Que imaginaos el poder que tiene una comunidad de vecinos, que es relativamente pequeño. Perdona que te interrumpa, esa debería ser otra obligación. Todo el mundo debería presidir una comunidad de vecinos al menos una temporada. Bueno, yo que estoy en ese suplicio ahora mismo, está siendo una experiencia que me está convirtiendo en definitivamente bonapartista. Porque la maldad, la intensidad de las disputas, la incapacidad para hacer razonar al del quinto, es una cosa absolutamente brutal. Porque además tienes muy poquito poder. Obviamente, una comunidad de vecinos, pero es un poder muy próximo, en el sentido que el presidente de la comunidad o los vecinos no pagan lo que sea y te quedas sin agua, o te quedas sin luz, o no puedes entrar en tu casa con comodidad. Luego, en respuesta a lo de Javi, la maldad y la ambición y el instinto trepa, todo lo malo que asociamos a los políticos, en las comunidades de vecinos lo tienes multiplicado por 1000. O sea que yo creo que cualquier tipo de actividad política, más Weber lo dice, en el momento que hay una cuestión de poder, de que alguien tenga que imponer una decisión, esto ya es política. Es política. Y se desencadenan todos los elementos caracterizantes de la actividad política. ¿Qué ocurre? Que en la Casa Blanca, pues hombre, pues tienes un efecto más grande que en la comunidad de vecinos de mi barrio. Y luego una cosa que antes la ha apuntado Álvaro, y esto es malmeter un poco, pero bueno, también lo ha mencionado Beatriz, y ha sido uno de los comentarios que ha hecho Javier. Habéis rodeado los tres el mismo tema, que es hablar de la política de convicción como si fuera una cosa buena, ¿no? El político que se mete en política por ideales. Y luego el político más, ¿cuál es la palabra? No sé si es pragmático, sino el político que se mete por intereses más de gestión o más personales, esto es más malo, ¿no? El político más desideologizado, pues bueno. Y a mí se me venía a la cabeza Stalin, se me venía a la cabeza el partido nazi, se me venía a la cabeza Mao, se me venía a la cabeza Franco. Y estos, corruptos ninguno, ¿eh? Corruptos en el sentido de meter la mano en la caja. Y a cualquiera de ellos se les puede acusar de todo, excepto de falta de convicción. Ellos estaban convencidos de que sus ideales eran los mejores. Entonces, la pregunta que yo quiero plantear es dónde empieza la política de convicción, dónde acaba la política de convicción y empieza el fanatismo. A mí Álvaro me ha hecho pensar en eso, porque evidentemente un político del Partido Popular en el País Vasco está en eso por convicción. También por la voluntad de poder, pero es que esto también se aplica a los que tienen frente y a los que todos somos partidarios de meter en la cárcel a la mayor velocidad posible. No, los que tengo, dice Álvaro que no, yo me refiero a los de las pistolas. Que bueno, lo de las pistolas ya salimos del tema porque eso no es política, ¿no? Pero digamos de los políticos que defendían a los de las pistolas. Estos lo hacían por convicción, ¿eh? Y lo siguen haciendo por convicción. Entonces, ¿dónde está el punto? Claro, Álvaro ya se nos ha sobreexcitado, claro. ¿Dónde está el punto en el que acaba la convicción y empieza el fanatismo? Y lo dejo ahí. Álvaro, por alusiones. Hacer política siempre se hace por convicción, porque hay otras formas más cómodas de vivir
más rentables en todos los aspectos que el de la política. Es decir, la política no es, en contra de lo que muchas veces el tópico, ¿no?, que se dice, la política en términos generales no es una actividad cómoda, ni es una actividad desahogada. O sea, hay mucha gente que se está... Política, hablo del Congreso de los Diputados, del Gobierno o de un alcalde de un pueblo de Castilla, que eso es política también. Entonces, eso por un lado. Segundo, los políticos no son de Marte. Los políticos salen, son elegidos y son votados por las sociedades y por lo tanto se parecen a ellas. Cuando hablamos cuando Javier mencionaba crueldad, ambición, bueno, es posible, ¿eh? Yo no niego que eso exista. Lo que digo es que si eso existe no solo en la política, también en el sector privado, en la universidad, en la prensa, en las comunidades de vecinos. ¿Qué es lo distintivo de la política? Que se ve más, que es público, que tiene, como comentaba antes Bea... Hombre, y que representa a la ciudadanía. Y que Quiero sí, decir, no, porque por supuesto. en la escalera corporativa tú puedes ser todo lo cruel que quieras, pero a ti no te ha elegido el pueblo para hacer pero eso. representas a unos accionistas y gestionas un dinero que no te pertenece. Es decir, no es lo mismo, por supuesto, ¿eh? No es comparable, pero que también tienes un deber con terceros. Lo distintivo de la política, y yo creo que lo comentaba Beatriz antes, es que tiene una cantidad de altavoces que hace que todo se magnifique. Muchas veces fuera de la lógica y otras veces ajustadas a la lógica. Pero que eso es lo distintivo. Es decir, los políticos no son seres extraños que vienen aquí de un planeta fuera de la Vía Láctea, llenos de crueldad y de ambición. Son gente como nosotros que tienen una vocación, un afán de servicio o un interés, que le gusta dedicarse a la política, igual que a David le gusta la historia, a ti, Javier, te gusta el periodismo y a mí me gusta la poesía. Bueno, pues entonces, eso y eso lo conecto con lo que comentaba antes David, con ese meter el dedito en la llaga que le gusta tanto. Y es la política siempre es por convicción. Ahora, los sistemas democráticos tienen mecanismos para defenderse de ese paso de la convicción al fanatismo. Todos los ejemplos que tú has dado, si te fijas, eran sistemas dictatoriales, Hitler, Mao, Stalin, pero aquí mis convicciones tienen el contrapeso y el contrapoder de las convicciones de Beatriz, de las tuyas, de las de Javi. Es decir, al final, como jugamos todos, nos limitamos. Y los propios estados democráticos tienen mecanismos para defenderse de los fanatismos. Entonces, creo que la política siempre es por convicción y siempre le mueve la convicción, incluso a ese perfil de políticos que durante la pasada crisis económica se puso tan de moda, ¿no?, de los tecnócratas, de los técnicos, que se les presupone fríos, desapasionados y sin ideas. No, lo que tienen es unas convicciones que articulan de una forma distinta, en vez de con un discurso retórico, a través de unos presupuestos generales del Estado. Pero es que unos presupuestos generales del Estado es una de las mayores declaraciones de convicciones políticas que se pueden hacer, que puede hacer un gobierno. Es la más potente, de hecho. Entonces, y eso es pura gestión. Sí, es que además, eso que estás diciendo, Álvaro, es que creo que con toda la admiración y el reconocimiento a Weber, creo que esa diferenciación es una falacia absoluta, porque no se corresponde con ninguna actividad posible y menos con la política. Es decir, desde el punto de vista de que las convicciones son individuales, igual que lo es la moral, la responsabilidad es individual pero es colectiva. Es decir, tú puedes desempeñar tu responsabilidad política desde una convicción responsable o desde una convicción irresponsable. Y eso lo puedes hacer desde el ejercicio de la representación pública, es decir, habiendo sido elegido o no, o simplemente habiendo sido puesto a hacer una tarea también pagada, también política, por otros.
Entonces, no es lo mismo. Por lo tanto, yo creo que hacer esa diferenciación no responde a la realidad, porque es como asumir que hay alguien que no tiene convicciones. No, todos tenemos convicciones. Es como también esta cosa de los políticos y los ciudadanos. Yo me acuerdo que cada vez que me decían eso digo, oiga, perdone, ¿usted qué me está diciendo, que yo no soy ciudadana o qué? Nos manejamos siempre en ese tipo de dualidades que son muy artificiales, pero que se repiten y acabamos asumiéndolas, pero no es verdad. Entonces tú, en el momento que asumes voluntariamente, como es el ejercicio político, ¿no? Sobre todo el de la representación, asumes eso, asumes el paquete, y tú estás ahí como intermediario, que a través de que vas a tener a partir de ese momento una serie de capacidades añadidas, las vas a poner al servicio de conseguir unos fines que no son los tuyos, no son tus convicciones que traías del colegio porque tú tal, no, tú llegas a esa representación, en el caso de España, por otra vía, que encima es la que eres parte de un paquete. O sea, no te están eligiendo a ti siquiera, no eres tú y tus convicciones, tú eres parte de un paquete que el intermediario, además constitucionalmente elegido, que es el partido, es el que lo pone en la lista. Aquí no se elige a los políticos. No es verdad que se elija a los políticos individualmente. Se elige un paquete. Pero Beatriz, perdón, Beatriz, pero al final, si tú te afilias a un partido político, te afilias porque compartes una serie de convicciones, ¿no? No tienen por qué ser todas. Claro. Entonces, hombre, por supuesto, compartes una serie de convicciones, pero lo que asumes a la hora de hacer el ejercicio político es que esas convicciones las vas a ejecutar o las vas a hacer tangibles o convertirlas en realidad con una responsabilidad. Claro, sí, sí. Por eso digo que lo de la dualidad de convicción-responsabilidad... Por eso, y que realmente lo que el votante o sea, el votante decide su papeleta, hablamos, luego la realidad concreta siempre es más complicada, pero en función de hasta qué punto determinado partido representa mis convicciones. No, y hasta qué punto el que va en la lista representa esas convicciones, o sea que, y no las enmascara ahí para luego, a través de ese barco en el que se ha subido, coge el mando, pone en proa las suyas y tira para adelante. Y no nos tenemos que ir muy lejos. Aquí estamos en una situación en la que el partido que ganó las elecciones, a la cabeza de cuya lista iba el que hoy es el presidente del gobierno, sus acciones no tienen nada que ver con las convicciones trasladadas por parte de ese equipo que se presentaba, ¿no?, a ser elegido, no tienen nada que ver con la ejecución posterior, ¿no?, o con la responsabilidad que va ahí. Por lo tanto, si hay esa disonancia entre las convicciones asumidas o interpretadas de las que van en ese paquete que te va a representar, con la traslación después y la confianza de que eso se vaya a convertir en algo coherente, pues en fin, el hablar de qué política de la convicción o de la responsabilidad, al final yo soy muy de Frankel. Aquí la única diferencia es decencia o indecencia. No hay convicciones y responsabilidad. Estoy de acuerdo. Beatriz, comentabas el concepto de paquete, ¿no?, de formar parte de un paquete, en este caso electoral, y es evidente, y al final es sobre lo que andamos un poco basculando durante todo el programa, que los partidos se han convertido en maquinarias controladas por líderes carismáticos, en mayor o menor medida, que tal y como está montado el sistema son capaces de imponer una disciplina férrea, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es un poco volver sobre el tema de la democracia interna, ¿no? Hasta qué punto precisamente nuestros partidos políticos son especialmente antipolíticos, ¿no? No hay más que ver, pues hace unas semanas hemos tenido la elección de la nueva líder de Podemos después de la salida de Pablo Iglesias, o los porcentajes que tenía el propio Pablo Iglesias a la hora de sus reelecciones en los congresos de Vista Alegre, del 90% en adelante en la mayoría de los casos, o bueno, que hemos encontrado cosas similares tanto en las primarias del PSOE como en el PP. Es raro, ¿no?, ver una elección de primarias disputada. No sé cuál es tu perspectiva de esta estructura interna de los partidos, y si pese a tener
pequeños mecanismos democráticos que se han ido al final extendiendo en los últimos años, porque esto no era así hace una década desde luego, siguen siendo profundamente antidemocráticos o antipolíticos, si queremos llamarlo así. Yo creo que todo forma parte de un proceso de banalización generalizada, ¿no? El considerar que las primarias implantadas a base de empujones en los partidos que han estado formando parte de las batallas electorales en España en estos últimos años, pues considerar eso un avance democrático pues resultaría un poco ridículo a la vista de los resultados, de cómo se ha realizado y sobre todo, en fin, lo que significa el que para los propios intereses y los propios fines, incrustando de una manera clara y que sonrojaría a cualquiera, pero que como las tragaderas al albergue de lo democrático pues se hacen muy anchas, pues esa mezcla de designaciones, de vulgarización con B y sobre todo de elevación del extremismo, de las decisiones mucho más extremas y mucho menos cercanas a los intereses generales que tienen las decisiones que toman los militantes. Eso es un hecho. Yo lo he vivido, de primera mano, además en ese experimento tan peculiar que fue UPyD y luego lo ves en las otras también. En el momento en el que los dirigentes de los partidos optan por acrecentar lo que llaman el valor de las bases, en realidad lo que están haciendo es justificar su voluntad de hacer más extremas o más radicales sus posiciones y de alejarse del interés de los votantes, porque eso es así. Al final, incluso la justificación de decisiones de calado nacional, general, que tomen partidos de gobiernos, se justifiquen porque las bases, unos puñados de miles a toque de corneta, en fin, respalden, pues es, como digo, bastante sonrojante. Yo creo que todos estos procesos de justificar que, bueno, somos democráticos, hacemos primarias, pero no son primarias ni son nada, son primarias, pero ya digo yo quién es el 1. Bueno, luego ponemos el 2 y el 3. Vamos a hacer primarias, pero dejo fuera estos. Vale, vamos a hacer unas primarias, pero yo ya te digo, ya designo y tú vas a hacer esto, tú lo otro, lo demás allá. Es que desacredita completamente el proceso. Yo creo que los partidos como tales maquinarias, por un lado como institución, es decir, como herramienta constitucional que posibilita el sistema, ¿no? Y por otro lado como maquinaria, factoría y gran empresa, que son empresas que manejan, en fin, mucho personal, muchos recursos económicos y tienen que rendir cuentas también a sus accionistas, pues han entrado en un proceso de, ¿cómo diría yo?, de objetivos secundarios o de olvido de sus prioridades esenciales para centrarse en lo secundario. No sé si me explico bien. Y en ese sentido, volviendo a lo que dices de las primarias, yo creo que no hemos avanzado nada en España, nada, porque el gran reflejo, la gran evidencia de esto lo hemos visto en los partidos que se han autodenominado de nueva política, que han acabado convirtiéndose no en un reflejo o una réplica de los partidos como funcionaban los que ya estaban, sino yendo un paso más allá en los reaccionarios que son desde ese punto de vista. Sí, muy centrados en un cesarismo y un hiperliderazgo, ¿no? Que quizá ha dejado muy a las claras cuál era el rumbo que había que seguir, ¿no? Al toque de corneta que tú misma estabas comentando. Claro, a mí me viene a la cabeza Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es expulsado del liderazgo del partido, hace unas primarias en contra de lo que se supone que era la candidata del aparato y gana porque los militantes lo votan. No. Otra cosa ya podemos, pero eso entiendo que es para otro podcast, por qué los militantes votan lo que votan. Pero, exacto. Sí, bien, pero gana por el voto. Y en las primarias del Partido Popular se llegó súper ajustado a la segunda vuelta. O sea, que no... Otra cosa es partidos nuevos, como decía Beatriz, Podemos, Vox, Ciudadanos, en fin, eso, que tienen otros mecanismos y que efectivamente no son
ese ideal de democracia interna, del que yo tampoco estoy muy convencido, ¿eh? Que la democracia interna en los partidos sirva de algo. Creo que no estoy muy convencido, precisamente porque si en España el sistema de partidos lo que te lleva es a votar a unas siglas, no a unas personas, no le veo mucho sentido a una democracia interna, y que creo que además que genera más problemas que beneficios. Y luego, en cuanto a los liderazgos carismáticos, bueno, eso como todo va por barrios y va por los diseños estructurales de los partidos, ¿no? No es lo mismo un partido como el PNV, por ejemplo, que tiene una bicefalia entre el candidato a la Lehendakaritza y el Euskadi Buru Batzar, que es el organismo de gobierno del partido. No es lo mismo un partido de ámbito nacional como el Partido Popular o el PSOE o Ciudadanos o Vox o Podemos. Quiero decir que como todo, la generalización en este caso nos lleva a cometer muchas veces nos lleva a juicios muy injustos con algunos políticos y a flagelarnos como si fuéramos una especie de excepción con respecto a Europa o una cosa extraña. No creo que seamos muy distintos a lo que sucede en otros países de nuestro entorno, ni creo que estemos tan mal como muchas veces parece. Es verdad que los partidos tienen que afrontar, tarde o temprano tendrán que afrontar una reflexión sobre cómo se organizan, sobre cuál es el papel que juegan, sobre qué papel le otorgan a los órganos internos de dirección, etcétera. Pero eso creo que es una reflexión que solo se va a poder hacer no desde el pesimismo que muchas veces se hace. Es decir, todo es una mierda y los partidos son satrapías y tal. Yo creo que no es tan así, y que solo reconociendo que hay elementos no solo que funcionan bien, sino que aunan el funcionar bien y el ser efectivos políticamente, se puede hacer esa reflexión posterior sobre cómo organizar los partidos, que es en el fondo preguntarnos cómo nos organizamos la sociedad civil para actuar en la vida pública defendiendo nuestra cosmovisión y nuestras convicciones políticas. No nos olvidemos que si la pregunta sobre los partidos va desparejada de cómo nos organizamos, va a ser siempre una pregunta que lleve una respuesta, a mi modo de ver, siempre fallida. Al final, es que, claro, la cuestión es si queremos mantener los partidos como instrumento vehicular del desarrollo del sistema de la democracia parlamentaria que tenemos, tienen que existir los partidos, luego hay que revisarlos, hay que desatascarlos y tal, pero para eso los propios partidos tienen que reconocer que deben ser revisados. Y eso en la situación actual no va a pasar de ninguna de las maneras, porque no hay absolutamente un ápice de autocrítica ni de visión que suponga renunciar o cambiar cosas. No lo hay. Yo odio decir esto, pero me ha llamado mucho la atención y creo que caen los dos en un idealismo. A lo mejor es porque yo soy demasiado weberiano. Pero, por ejemplo, ha mencionado antes Beatriz, que me ha llamado mucho la atención cuando decías que los partidos políticos actuales, que entiendo que no te gustan, han invertido el orden de los factores. Lo importante es hacer política por el bien común, etcétera, etcétera, y lo segundo es colocar a la gente. Y yo ahora no he dicho eso, no recuerdo haber dicho eso. O eso, a lo mejor, no, a lo mejor te he interpretado mal yo. Que puede ser. Entonces, que pues si te he interpretado mal, entonces no. Pero bueno, termina la reflexión a ver si entiendo lo que... Claro, porque a lo que yo voy es, vamos a ver, los partidos, además tú los has definido muy bien, no hay ninguna diferencia entre un partido político y cualquier otra estructura grande, muy burocratizada, cuyo principal objetivo es perpetuar su propia supervivencia. Y eso es un partido político, igual que una empresa. Más tú has hecho la analogía con la empresa. Entonces, yo he malinterpretado, por lo visto, que tú entendías que la principal función del partido es hacer política y esa parte de su propia supervivencia es secundaria.
No, al revés. Yo Claro, considero que la supervivencia es y siempre ha sido la razón de ser de un partido. esto es, Eso es así. pero es que Otra esto además, cosa, claro, otra cosa es la función que la sociedad ha concedido a los partidos, es decir, le ha atribuido a los partidos esa mediación, tienen esa función vehicular para desarrollar el sistema democrático del que nos hemos dotado. Otra cosa es que conviviendo ambas, porque por supuesto, oye, para ser instrumento y para hacer lo que debo hacer, tengo que garantizar que estoy fuerte, sano y que sobrevivo. La cuestión es, ¿qué pones por delante? Que tengo que cumplir esa misión de manera ética y responsable con mis convicciones, o que todo lo que haga tiene que tener por delante que prevalezca mi supervivencia. ahora es cuando yo creo que y la lección de Weber es, entiendo yo, antes la ha mencionado Javier, es cuando adquiere su auténtica relevancia. Es que esa división es absurda desde el punto de vista weberiano. En el sentido que él lo que te dice es, vamos a ver, una vez que tú entras en política te vas a manchar las manos. Fin de la historia. Te vas a manchar las manos, porque la política es el arte del compromiso, es el arte de utilizar la violencia cuando tienes que utilizarla, es el arte de intentar conseguir los fines, pero sin maldad, ¿no? No hablo, él simplemente dice que la política, por su propia naturaleza, implica compromiso moral. Los puros de corazón, los angelitos del cielo, pues están en un convento, no están en la sede de un partido político, están a otra cosa. Ni en una empresa, y no están en una empresa tampoco. Exactamente, ni en una gran empresa. Bueno, ni Pequeña, pequeña. Sí. Entonces, yo creo que a eso me refería yo, que es que te he malinterpretado, Beatriz. A eso me refería yo con esta inocencia de decir, pero bueno, que esto en el mundo idealizado de, no sé, pues muy bien, pero la realidad de la competición democrática, en la que los partidos están compitiendo unos con otros, el objetivo número 1 del partido es sobrevivir y el número 2 es alcanzar el poder. Y luego está el número 3 de una vez que lleguemos al poder a ver qué hacemos. Y vamos a hacerlo lo mejor posible. ¿Vale? No estoy asumiendo, Álvaro dice que no, pero ahora entiende las palabras de Weber, que a ver, que yo estoy de acuerdo, pero entiende las palabras de Weber. Él no está diciendo que eso implique mala calidad moral. Él está diciendo que eso es lo que hay. Sí, no, pero yo a lo que voy es que tú das 3 objetivos. Sí. Sobrevivir, alcanzar el poder y luego ver qué hacemos con el poder. Yo creo que esos 3 objetivos son uno. Realmente es Claro, uno. Bueno, sí, es a lo que voy. Claro. Necesariamente. Sin poder no sobrevives, no haces nada, luego Claro, no te presentas. A eso, para sobrevivir tienes que llegar al poder y hacer cosas, porque si no haces cosas tus votantes no te votan. Si es que a esto iba, y además antes además Álvaro me ha contestado muy bien cuando preguntaba por el idealismo y el fanatismo. Yo me estaba acordando de Thatcher, que es la típica política de convicción, ¿verdad? Y a Thatcher pues no lo sé, yo no lo tengo tan claro. Yo creo que sí. Dentro de un régimen democrático, pues porque ella, pues mira, la acaban descabalgando. Porque ella está dispuesta a jugarse su liderazgo, a jugarse la integridad electoral del partido, a jugarse perder las elecciones en 2 ocasiones distintas. Pero tú dices que es la política de convicción frente a política responsable. No, es que yo no las estoy separando. Vale. Entonces dices que es de convicción en lugar de ser al típico político que está dispuesto a renunciar a lo que él considera que es lo correcto a fin de satisfacer al electorado. Vale. Estoy pensando, es que no, en el podcast tratamos de evitar entrar pero bueno, a mí me parece que es un ejemplo claro. El presidente actual del gobierno por la mañana dice una cosa y por la tarde dice otra en función de su interés cortoplacista. ¿Qué es lo que me va a dar más rédito político para mantenerme en la Moncloa? Thatcher, con todos sus defectos, era una persona que tenía unas cuantas ideas desde el punto de vista de la convicción teórica muy claras, además coincidían con lo que ella pensaba que era lo mejor y estaba dispuesta a pagar el peaje político. Resultado, su partido, siendo primera ministra, se la laminan. Pero además, de nuevo, sin pestañear, esta señora nos va a costar las elecciones porque ¿cómo se llama? La poll tax es muy impopular y nos la cargamos. Hay una revuelta interna dentro del partido, la apuñalan por la espalda, fuera. Yo entiendo que eso es política de convicción, porque ella sabía que eso le podía pasar.
y afronta las consecuencias. ¿Cuál es el resultado? Que se la cargan. Claro. A Aznar le pasa algo parecido cuando nos mete en Irak. Y además esta distinción que tenemos en la opinión pública entre pureza de intenciones, si se quiere, y buen político y mal político y falta de pureza, hace que Aznar todo el mundo asuma, o Bush en su caso, todo el mundo asuma que es que eran unos corruptos y lo que querían era ir a por el petróleo. Y cualquiera que haya estudiado las dinámicas internas dentro de las dos administraciones sabe que no, estos tipos estaban convencidos de que era la mejor opción. Lo que pasa es que van 17 pasos por delante de la opinión pública, no consiguen convencer a la opinión pública y pagan el peaje político. Sí, pero fíjate que yo ahí precisamente en esto que estás describiendo es donde veo yo que el fiel de la balanza es la responsabilidad. Entre mantener de manera inflexible, caiga quien caiga, mi convicción y mi visión, o el adecuarla a. Entonces, ¿eso qué es? ¿Bueno o malo? Depende. Si el fiel de la balanza, que es la responsabilidad, y es la responsabilidad pública, la del interés público, general, mayor, no el tuyo, ni siquiera el de tu partido, ni siquiera el de tus afiliados, no. Sí, por eso te digo, esa es la diferencia entre lo de la convicción, mantener, caiga quien caiga, la convicción, o la flexibilidad. La flexibilidad, si se traduce en incoherencia permanente porque no hay responsabilidad, sino que yo lo giro en función de mi interés, pues no vale. La convicción, si es rígida, fanática, con lo que tú hablabas antes, si es Stalin, pues tú me dirás, tus convicciones, allá tú con tus convicciones. Hombre, pienso, por ejemplo, en el ejemplo de Zapatero, con la crisis. Lo mismo, por ejemplo. Lo mismo. Que tuvo que renunciar a sus convicciones porque es que había que congelar. No, es que no le quedó otra, porque, claro. Por poner un ejemplo reciente, vamos. Zapatero no renuncia a sus intenciones, a Zapatero le hacen renunciar, que es distinto, ¿eh? Le obligan, no le queda otra, sí. Le llaman por teléfono. Sí, pero que es que hay un telefonazo, el que va al Congreso y lo defiende en público es él, no el del telefonazo. O sea, quiero decir que yo es que estoy muy con Beatriz, o sea, es que creo que la clave, uno hace política por convicción, alcanza el poder y en el poder las circunstancias le obligan en el fondo a tomar una decisión. O me mantengo puro de corazón y tal, o soy responsable. Y esa es la distinción que yo creo que hacen, que diferencia a los grandes estadistas de los políticos de paso. Hay un ejemplo muy claro que es Churchill. Churchill tomó las decisiones, a Churchill lo echan. En el fondo lo que estás diciendo, pero de otra forma, que es lo que me parece que en el fondo es más interesante, más dramático y más preocupante, es que al final ganes. Es decir, Thatcher es una gran estadista y una política de convicción admirable porque la primera vez que se la juega con los mineros y con las reconversiones industriales brutales, sobrevive. A Lincoln lo consideramos un héroe porque después de 5 millones, de medio millón de muertos, gana la guerra. Si lo hubiera perdido, no, Churchill es un gran hombre de Estado porque después de un porrón de muertos, gana la guerra. A Aznar se le considera muy mal. Yo es que tengo mis debilidades, Beatriz, por Aznar, que ya sé que soy una minoría de uno. A Aznar y a Bush se los pone los pies de los caballos porque pierden la guerra. Bueno, o pierden la paz. Como pero eso es una dinámica que es, pues, cómo se escribe la historia. Pero eso me refiero... Sí. Es como se escribe la historia. Es decir, si tú triunfas, vas a salir bien parado, salvo que luego se dedique a hacer una observación crítica. Y si fracasas, pues es que eres un fracasado. Bueno, yo creo que no, porque hemos mencionado antes a Stalin y mira si Stalin triunfó. Sí, pero luego se ha hecho una visión crítica. Mira, por poner un ejemplo actual, se me ocurre estos días que en redes se ve mucho. Albert Rivera tuvo que dimitir, se fue de la política y en esto... Tuvo que dimitir, no, dimitió porque le dio la gana. No, Beatriz, no.
absolutamente, no estoy de acuerdo. Eso de tuvo que dimitir. Da igual, yo no me quiero, si ese no es el punto Una que yo decisión quiero... personal. Si Ahí Vale. está, ahí nuevamente está la decisión. Oye, si con mis convicciones yo lo que asumo es que tengo que sacar esto adelante precisamente en las peores circunstancias y lo asumo desde mis convicciones y mi responsabilidad. La otra Vale. decisión es, uy, he fallado, me voy. Pero si yo no voy a Eso es eso. una decisión, no hay obligación. No hay una obligación legal en la que dice, tú te vas a tu casa. Este es otro ejemplo de lo mismo. Imagínate que yo me quedo y yo lo expreso con lo digno es levantar el barco que se está hundiendo. Y le sale. Y si le sale, magnífico. Exactamente. Eres un. Y si no le sale. Es lo correcto, tío, claro. es que te tenías que haber ido hace 2 años. Entonces, eso es lo duro de decidir. El te arriesgas, eso es convicción. Eso sí que es convicción. Es arriesgado, pero es una decisión. Bueno, acordaos lo que contaba Ignatieff, ¿no? De su experiencia tremenda en Canadá. En fin, tú tienes que saber que aquí no vienes a que te agradezcan nada, a que te hagan ni caso, que ni aquellos a los que has defendido a muerte te van a votar en muchos casos. O sea, yo eso lo sé de primera mano. Tienes que venir llorado y tienes que saber que tú no eres nadie y no pintas nada. Entonces, todo lo que no sea tener eso claro todos los días y que tú voluntariamente has dicho, yo quiero hacer esto, por las razones que sean. Y además, con este mapa, con esta brújula, con esta mochila, y tengo que llegar ahí. ¿Por qué? Porque yo he tomado este mandato. Y eso es lo que hay. Todo lo que sea creerte por el camino, Moisés, ya entramos en otra película. Quería volver al tema de las primarias. Si os fijáis, las primarias lo que nos venden es que es un proceso para democratizar, adecentar y hacer más éticos a los partidos, por lo menos más democráticos. Y sin embargo, con lo que nos encontramos, y lo habéis mencionado todos, es con una situación completamente lampedusiana. O peor, porque si nos vamos a la situación de Podemos, que yo creo que es el más gráfico, y últimamente Ciudadanos parece que adopta esa dinámica también, que es que a través de las primarias lo que se han convertido son sistemas todavía más piramidales, todavía más disciplinados, todavía más rígidos, pero además con el añadido de que como estás descansando sobre tus bases, que siempre están más radicalizadas que el electorado en general, al final te llevas al partido al extremo. Y además el líder Absolutamente de acuerdo. se quita la responsabilidad encima de las decisiones más polémicas. No, y el líder se convierte, que es lo que hablaba ahora Beatriz, Claro. de repente te conviertes en Moisés. Porque claro, tú eres la voz democráticamente elegida, lo de democrática entre comillas, pero bueno, de tus bases. Pero eso es O sea, algo tú vas propio de los partidos, de un determinado tipo de partidos, no de todos. Es decir, creo Álvaro, que esto es la propio. generalización creo que nos lleva a error. No, Álvaro, esto es un fenómeno común, igual que el hecho de que todos los partidos son maquinarias de poder. Esto es un fenómeno común a todos los partidos que entran en la senda de las primarias. Los demócratas, los republicanos, el PSOE, Podemos. Es que el caso de Ciudadanos lo conozco menos, no sé si Beatriz lo conoce más. Los Tories en Inglaterra. Hombre, lo conozco desde fuera y por lo que hemos visto, pero ya sabéis que las primarias se han conocido muy bien los mecanismos que, en fin, han sido bastante imperfectos. Lo que pasa es que haya habido lo que han reflejado es que no podían quedarse sin primarias. Es decir, Ciudadanos no es un partido que hiciera primarias en sus orígenes para presentarse a las europeas de 2009, por ejemplo. Pero después, en ese camino de convertirse en un partido nacional y con esto, y además moderno, encarnación de la nueva política, ¿cómo no vas a traer en la mochila las primarias? Tienes que decir, primarias, tic, ¿no? Las tengo. Y sin embargo, esto es un fenómeno relativamente nuevo. Lo que ha habido es, además son procesos que empiezan con Weber, cuando él empieza a hablar de la democracia de masas y del carisma. En los partidos tradicionales, mira, esto era una cosa que se resolvía entre 4 profesionales, que además elegían al candidato que desde una perspectiva profesional era el que iba a llevar al partido a su objetivo, que es, recordemos, sobrevivir, llegar al poder. La introducción de esa democracia interna, en el fondo lo que ha hecho ha sido pervertir el sistema y privar de poder al profesional. Tú cuando decías antes lo de que obligar a todo el mundo a que entrara en política, a mí me han entrado escalofríos, porque me he acordado de las primarias. O
O sea, de verdad es esto, y además me acuerdo de Pericles y de los clásicos griegos, que la democracia está muy bien, pero controladita. Es lo que te hubiera dicho Aristóteles, lo que te hubiera dicho todo el pensamiento clásico. La democracia está muy bien, pero controladita. Con profesionales, con gente que está preparada, con gente que conoce la ley y es capaz de contener la pasión democrática. A través del mecanismo de primarias que hemos conseguido fortalecer el papel de líderes carismáticos, tipo Pedro Sánchez. Y aquí quería, porque lo habéis mencionado también, y no sé si queréis tocar el tema del carisma. Que además cerramos un poco el círculo de la estructura de los partidos, porque tendemos a entender por carisma a una persona que tiene magnetismo personal, Obama, que sí, que muy bien, es una forma de llamar al carisma. Pero por la propia estructura de los partidos, el carisma va anejo al poder, el ejercicio y el poder interno dentro del partido y externo fuera de él lleva aparejado carisma, porque tienes la capacidad de defenestrar. Yo me estoy acordando otra vez de Aznar. Acordado del Aznar joven. Este tenía el mismo carisma que un ladrillo visto. Y es llegar al poder, y ojo con Aznar. De hecho, es el gran líder de la derecha, o ha sido hasta hace 4 días. Pablo Casado ahora mismo tiene serias dificultades. 15 minutos en Moncloa y se le han acabado las dificultades. A poco que se abocaba un Rajoy, que a su manera también tenía ese carisma de cuidado, porque el que se mueve de la foto no sale. O sea, el que se mueva no sale en la foto. Entonces, bueno, pues un poco por cerrar, el político y el carisma y los partidos. En las sociedades modernas, estos partidos tan complejos, se convierte el carisma en una función del poder, o al revés, o ha adquirido ese magnetismo personal cada vez más importancia en estos regímenes de hiperliderazgo. Antes has comentado que la gente vota por el partido, que la gente vota por la estructura, que la gente vota la lista. Yo creo que no. Que la gente vota al líder. Y cada vez más, además. Entonces, si estás conmigo, digamos, el carisma es cada vez más importante. Si no, pues bueno, pues el carisma es una cosa secundaria que se adquiere luego sobre la marcha. Sí, estoy de acuerdo en que, claro que vota el líder, pero es que el líder lleva el paquete consigo. Es decir, la cuestión es que es inherente y que la visibilización del líder y sus atributos correspondientes para hacer más atractivo ese paquete, pues lógicamente hace que las ventajas electorales crezcan más en unos casos o en otros, ¿no? ¿Tú de verdad crees eso, que el líder va con la mochila? Claro. Bueno, pero te hablo de un hecho concreto. La lista electoral va completa y va cerrada. La lista la hace él, más o menos, ¿sí? Pero si yo lo que me refiero es el hecho práctico, ¿no? De lo que significa que tengamos que votar listas cerradas. ¿Cuánto de carisma, liderazgo o atractivo independiente tiene el líder en sí mismo y no tienen los demás, en razón de que ese paquete va cerrado y no hay posibilidad de visibilizar a otros elementos, digamos, capaces de ser tan carismáticos o al menos complementar el liderazgo, el carisma, etcétera? Pero yendo a lo que tú dices del carisma, yo estoy completamente de acuerdo contigo en el que el poder lleva intrínsecamente lo que llamaban antes la erótica del poder, ¿no? El atractivo, el sex appeal del poder. Eso es así. Y si no, que se lo digan a Pablo Iglesias. O sea, ¿quién puede, en fin, con el mayor esfuerzo puedes entender según y qué cosas que han pasado en torno a Pablo Iglesias? A mí me es imposible entenderlo y yo lo he vivido, lo he visto con mis ojos y he convivido en Bruselas y yo sé cómo es. Entonces, en fin, son fenómenos paranormales que solamente pueden tener que ver con el poder. Y hay más casos. Pero también es cierto que hay personas que efectivamente tienen carisma. El carisma es esa combinación de atractivo, encanto, capacidad de liderazgo, de empatía, de seducción, de inspiración. Es un cóctel, ¿no? Y eso es un hecho que también existe. Hay personas que lo tienen. Hay personas que tienen ese, como dicen los franceses, ese allure, ¿no? Lo tienen y lo pueden tener de forma natural y no ejercerlo nunca. Y no, vamos, ni acercarse a la política ni a nada que se le parezca, pero lo tienen. Que además lo entrenas, lo potencias, pues mejor. Pero que yo creo más,
O sea, creo que es más, de hecho, a la vista está, es más numeroso o más visible el carisma que proviene del poder que el poder que proviene del carisma. Eso le ha quedado a Beatriz muy cerradito, ¿verdad? Era para haber terminado el programa, pero bueno, voy a darle antes la palabra a Álvaro. Básicamente estoy muy de acuerdo porque, o sea, como la política se ha vuelto hipersensible, como la distinción entre lo cierto y lo falso ya no importa tanto, sino la efectividad que tú tengas a la hora de transmitir determinado mensaje. En el fondo, como todo se ha banalizado un poco, creo que la política corre el riesgo de convertirse en una lucha de carismas. Y al final, en esa lucha, el elemento distintivo es el poder. Lo que te diferencia del de enfrente es el poder. Es decir, si esto es una pelea, y es una pelea en la que hay dos que se están pegando con puñetazos y otro que tiene un palo o tiene una pistola, bueno, pues tiene más fácil ganar el que va armado que el que, ¿no? Pues es algo parecido. En la liza política, como todo es carismático, como todo es imagen, transmitir, comunicar, al final quien tiene más herramientas para ganar esa liza es quien está en el poder porque el propio poder te la da. Es decir, si tú eres presidente del gobierno, puedes organizar, y además sin ser una cosa banal, o sea, sino que tenga interés, que responda a los intereses del país, pero puedes organizar una gira internacional que luzca mucho. Y además eso puede ser efectivo, ¿eh? Y puede ser beneficioso para el país, pero luce mucho. O te puedes montar la guerra de las Malvinas también, ¿eh? Bueno, puedes hacer muchas cosas. Hay una película que yo creo que da da una clave de lo que se puede hacer desde el poder. Hay una película que se llama Cortina de humo, de Robert De Niro, en el que... Citada en este programa. Citada en este programa. Al principio del Robert De podcast. Niro, bueno, contrata a un director de cine para que monte una guerra ficticia y tapar unos escándalos. Bueno, pues eso, que no deja de ser una película, ¿eh? No... bueno, pues te da idea de los mecanismos que el poder pone a tu disposición para la proyección pública. Pero eso, Álvaro, eso se llama propaganda, no tiene nada que ver con el carisma. La propaganda Sí, es un hecho, existe y es necesaria. Es un aparataje, pero el carisma no depende de cuánto te el carisma muestres para o ser de si te políticamente pones más efectivo dentro o exige encima. ser público y ser visible. Y la visibilidad que uno puede ganar siendo presidente. Claro, por eso, pero tienes que tenerlo. Y solamente si no tienes los elementos, sí, el carisma lo tienes o no lo tienes. Entonces, si no lo tienes, lo único que te puede dotar desde fuera de carisma es el poder. El poder te lo da, y además el poder no solo te lo da, sino que te permite expresarlo y hacerlo mucho más visible que el resto de tus contendientes políticos. Por eso siempre estás en desventaja con respecto al poder. Cuando eres haces política desde la oposición, por ejemplo, estás siempre en desventaja. ¿Por qué? Porque tus herramientas para hacer visible lo que hoy es viable en la política, es hábil en la política, que es el carisma, la imagen, son mucho menores que las que tiene un presidente del gobierno, por ejemplo. Y sin embargo, fijaos, líderes como John Major o como Rajoy, que es que ni la Moncloa, ni Namberten. Yo me acuerdo, a John Major los muñecos del Guiñol lo representaban, el muñeco lo cubrían de tiza gris, porque es que aquello no había forma de representar esa falta de carisma. Y además, la exigencia de carisma en el líder es tan alta que cuando te encuentras con un líder tan poco carismático, tiene consecuencias severísimas. La caída de John Major, además él venía detrás de Thatcher, hunde al partido porque eres incapaz de controlar al partido. Y los Tories se pasan los siguientes 10 años dándose puñaladas intestinas porque nadie mantiene el orden interno dentro del partido. Y ahí volvemos a lo anterior. ¿Qué hace un partido eligiendo ese líder? ¿Por qué era el líder? Esa es la gran pregunta. ¿Qué elementos de juicio, qué mecanismos pues operan? Mira, ¿no? Pero eso me imagino que ya es para otra discusión. Vale. Yo simplemente apuntar que al final, claro, lo que estamos haciendo son meras generalizaciones, ¿no? Y esto, por ejemplo, que apuntaba Álvaro sobre el carisma y el poder y demás, bueno, hay que ver cómo líderes como Ángel Gabilondo ganaron las elecciones autonómicas.
hace 3 años. No ostentaron el poder, pero ganaron las elecciones autonómicas. Rajoy ganó con la mayoría absoluta más potente de la historia de España. O sea, Javier, vuelvo aquí a incidir. Fíjate el efecto de Gabilondo sobre el Partido Socialista a medio plazo. Las puñaladas vuelan, ¿eh? Y Pedro Sánchez ha fagocitado a la Federación. Sí, pero Nos vamos a Rajoy. Sánchez ya había fagocitado a la Federación antes de, por eso Gabilondo pasa a ser el líder. Sí, pero su presencia hace que eso desaparezca como entidad autónoma. Y Rajoy, y yo con esto termino, Rajoy es la causa directa de que el Partido Popular se desintegre no en 2, sino en 3 partidos. Porque Ciudadanos procede de Rajoy y Vox procede de Rajoy. Sobre todo Vox. Ciudadanos no procede de Rajoy. Bueno, Ciudadanos procede del ámbito del Partido Popular, al que no se le da satisfacción. Joder, Rivera, Beatriz y todo el mundo del Ciudadanos catalán procede de esa órbita. Y si no me compráis el ejemplo de Ciudadanos, que no me lo compráis ninguno de los 3, Vox desde luego. Vox es diferente. Vox sí. Es una consecuencia directa de esa falta de carisma. Es una escisión, está claro, pero además es que eso es algo que tú lo puedes visualizar como en un documental de las esporas, haces plop y lo ves, ya está, eso es un hecho, que lo puedes, es que es patente, pero que es así, que sí, que efectivamente ocurre eso, pero que, en fin, hablando o acabando con esto que decíamos de los liderazgos, que líderes dirigentes, más que líderes, o como lo quieras llamar, completamente átonos o grises, ¿pueden ganar elecciones? Sí. ¿Cuánto se debe a su liderazgo o cuánto se debe a la maquinaria? Pues nunca lo sabes, es una mezcla. Pero lo que sí es cierto es que cuando hay un liderazgo potente, carismático y, en fin, impulsor, la suma es mucho más potente, eso es así. Y que hay veces que a pesar de líderes que son lastres, el partido en el momento que corresponde, pues gana las elecciones. Eso está claro, tenemos muchísimos ejemplos. Pero que, volviendo al carisma, el carisma no es capacidad de liderazgo. Tú puedes, es difícil que seas un buen líder si no tienes algún elemento carismático, pero te aseguro que sin carisma, que venga formado por ese tipo de atributos, salvo que tú alcances el poder y investido de ese poder ejerzas de ese magnetismo atractor de otras cosas, no lo tienes. Es mi punto de vista, obviamente puedo estar equivocada, pero es lo que me parece. Bueno, pues con esto lo dejamos porque nos hemos extendido mucho más de lo que preveíamos. Muchísimas gracias, Beatriz, por acompañarnos. No dudes, ya te ha instado David, ¿no? a que te invitaremos otra vez, porque la idea de esa mili política creo que nos ha apasionado a los 3, especialmente a David, que está deseando hacerla. No, a mí me ha horrorizado, o sea, apasionado, ¿no? Eso es educación para la ciudadanía, pasa por ahí. Si tú te quieres graduar en educación para la ciudadanía, pasas por la política. Tienes que ser concejal del pueblo o de tu barrio. Por ejemplo, sí. ¿sí? U otra cosa, claro. Bueno, pues no dudes, Beatriz, que volveremos a llamarte para que sigamos compartiendo este tipo de reflexiones así interesantes. También dar las gracias a David Sarias y a Álvaro Petit. Feliz verano a los 3. Les hablo Javier Collado. Nosotros nos vamos a empezar a trabajar en la próxima temporada de Culturas Políticas. Recuerden que pueden hacernos llegar sus ideas y propuestas a través de nuestra cuenta de Twitter, @culturpol, y el correo electrónico culturaspoliticas@fronteraediciones.com. Si se han perdido algún audio de esta temporada, pueden encontrarlos en El Independiente y en las principales plataformas de podcast. Hasta la próxima y feliz verano.